Hola, buenas tardes. Vamos a ver este tema que ya les había comentado para ver los tres tipos de falla que ocurren en las vigas. De hecho, ya les había enviado estos apuntes para que se pusieran a estudiarlos. Y bueno, pues vamos a darles una explicada para que quede mejor comprendido. Bueno, entonces miren, eh, el comportamiento de los materiales, obviamente, pues ya como habíamos eh, comentado, pues es una relación de esfuerzo o de formación para el acero y el concreto, ¿sí? De hecho, ya habíamos visto cómo se graficaban dependiendo del concreto y el acero en las gráficas de esfuerzo contra deformación unitaria. Entonces aquí nada, bueno, aquí como se comenta aquí que los estribos se utilizan para sobre todo construcciones importantes, bueno, varías del número 3 para columnas eh, y, o sea, en columnas y elementos de cimentación como contratraves, ¿sí? Entonces los estribos se utilizan con número 3, esto en base a las normas técnicas complementarias. Y el alambrón, bueno, pues solo se utilizaría para castillos y traves superiores, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver lo que es la flexión de elementos de concreto, ¿sí? Para eso, bueno, pues como ya habíamos comentado, la deformación máxima unitaria del concreto ocurre a 0.003 antes de romperse el concreto y el acero, la varilla, su máxima de formación unitaria ocurre con un valor de 0.002 aproximadamente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que la deducción de las fórmulas que se utilizan en el diseño del- de las vigas de concreto. Para eso, bueno, pues vamos a ver, eh, como ya le habíamos comentado, vamos a pensar que tenemos una viga. Vamos a pensar que estuviera simplemente apoyada, sí, que estuviera apoyada por acá y por este otro lado. Entonces, recuerden que, bueno, ya analizábamos las cargas a las que estaban sometidas y se obtenían los diagramas de cortante y momento. Entonces, vamos a pensar que de esa viga que está simplemente apoyada, eh, tomamos una fracción nada más. Entonces, si se fijan, bueno, pues tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre de la viga, donde tengo los momentos a los que está sometido esa parte de la viga. Entonces, les digo, si la viga es simplemente apoyada, bueno, pues obviamente el momento, eh, los momentos pues ocurren en la parte inferior. En los apoyos el momento es cero y se va incrementando y en el centro es el máximo momento positivo. Entonces en este caso, bueno, pues vamos a analizar para esta viga simplemente apoyada. Entonces les comentaba, tengo aquí la sección con los momentos y bueno, para soportar ese momento positivo máximo, pues iría en esta posición el refuerzo de acero. Entonces vamos a pensar que tenemos esta viga con una sección de B por D o B por H y donde ya comentamos que la distancia D es a partir de la ubicación de las varillas a la parte superior y aproximadamente ese valor de D era el 90% de la altura, o sea, 0.9 de H, ¿sí? Entonces, si de aquí tenemos H, entonces la distancia D sería 0.9 de esa altura, y esta parte de aquí, bueno, sería el recubrimiento que tenemos que dejarle al acero dentro de la sección de la viga. Ujú. Bueno, entonces ya también habíamos comentado que el diagrama de formaciones tanto del concreto como del acero pues es de esta manera, donde aquí eh, del eje neutro hacia arriba, bueno, pues ya habíamos visto que la viga está sometido a puros esfuerzos de compresión y en la parte de abajo está sometida a puras fuerzas de tensión. Entonces, como la parte de abajo está sometida a esas fuerzas de tensión, entonces tendremos que colocar ahí el acero para contrarrestar estos esfuerzos.
Y en la parte superior, pues en este caso les digo, como son puras fuerzas de compresión, pues incluso ahí el concreto es precisamente la función para contrarrestar esos efectos de compresión. ¿Sí? Entonces recuerden que el concreto lo que resiste es la compresión y el acero es la tensión. Entonces aquí tenemos el diagrama de deformaciones tanto para el concreto a compresión como el acero a tensión. Bien, entonces también habíamos visto que el diagrama de esfuerzos reales es de esta manera, donde pues es de manera curva, ¿sí? Y entonces tendríamos que aplicar o obtener la fuerza resultante de compresión de todas estas fuerzas que están actuando en esta área, ¿sí? Y obtener el centro de gravedad, y aquí sería donde estaría aplicada esa fuerza resultante a compresión, y aquí pues sería la fuerza a tensión, que sería soportada por la varilla. Y lo que ya habíamos dicho, que bueno, este diagrama de esfuerzos reales mediante el método del ACI, entonces se transforma a un esfuerzo, un diagrama de esfuerzos equivalentes, que es el que tenemos aquí. Entonces lo que decíamos que esta parte ya esta área que es irregular y con una curva, ahora sí que la conformamos mediante un rectángulo donde, bueno, pues podemos conocer exactamente su centro de gravedad. Entonces decíamos que la distancia del eje neutro a la parte superior es un valor de C, y ahora la distancia que hay del rectángulo hacia la parte inferior sería el valor de A. Entonces el centro de gravedad pues sería 0.5 de A. Y decíamos también que esta parte de acá tiene un valor de 0.85 de F'C. Entonces, obviamente, lo que les comentaba, como aquí tenemos fuerza a compresión y acá tensión, entonces la resultante de todas estas fuerzas sería esta, ¿sí? Y la fuerza del acero, pues sería esta, que sería tensión. Entonces tengo la sumatoria de fuerzas de compresión aplicado en el centro de gravedad de este rectángulo, y la fuerza de tensión aplicada en la ubicación del acero. Entonces, la finalidad de todo esto de la teoría para el diseño de las vigas, pues obviamente es encontrar ese par, que obviamente un par, recuerden que las fuerzas son iguales. Entonces en este caso la compresión debe ser igual a la tensión, y la distancia que hay entre ambos par, pues es el brazo de palanca, o la distancia que hay para obtener su momento. Entonces el momento de un par pues es el valor de ese par por la distancia que hay entre ambas, y el momento que me produciría este par pues sería el igual al momento que estaría aplicada en la viga, ¿sí? Entonces de esa manera es como habría equilibrio. Bien, entonces aquí lo importante es que tendríamos que encontrar que el valor de la compresión y la tensión fueran igual para que fuera un par, y ya nada más multiplicarlo por la distancia que hay entre ambas para obtener el momento y que sea igual al que les comentaba anteriormente, ¿sí? Entonces, esas serían las fuerzas internas que estarían actuando sobre la sección de la viga. Ahora, para una sección simplemente reforzada, bueno, pues obviamente tenemos que la tensión pues es igual al área de acero, que sería el área de todas las varillas que metamos en la viga, y por el esfuerzo, que sería en este caso Fy, ¿sí? O Fs, que es el esfuerzo del acero, ¿sí? Entonces, la tensión estaría dado mediante esta expresión, donde AS pues sería el área del acero que tenemos ahí en la viga. FS sería el esfuerzo del acero. Entonces, el valor de la compresión sería el volumen de esa parte que tenemos aquí del
esta parte rectangular. Entonces sería 0.85 F'C, que sería es el ancho del rectángulo por el valor de A, ¿sí? Sería 0.85 de F'C por A y por el ancho de la viga, o sea, por el ancho, este ancho B, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces, ese sería el valor de la compresión. Bien, entonces donde de esta expresión tenemos que F'C es la resistencia del cilindro del concreto, B es el ancho de la sección y A es el peralte del bloque equivalente. Y obviamente la distancia que hay entre el par pues sería D menos 0.5A, que es lo que tendríamos aquí, este valor de JD, que eh, sería D menos 0.5A, o sea, desde aquí hasta acá sería D menos 0.5A, entonces ese sería el valor de JD, o sea, la distancia que hay entre el par. Entonces aquí lo vamos a nombrando eh, eh, por número de fórmula. Entonces tenemos que la tensión está dada por este, le llamamos el número 1, la compresión por esta expresión sería la número 2, la distancia que hay entre ambas fuerzas, que sería la número 3, y pues ya nada más, obviamente cuando el par es igual, entonces la tensión por la distancia que hay entre el par, pues va a ser igual a la compresión por la distancia que hay entre el par. Entonces cuando la tensión es igual a la compresión, pues me va a dar el momento último. Entonces estaría dado por esta expresión el momento o también por esta otra, siendo la tensión igual a la compresión. Entonces el momento último pues sería 0.85 F'C de BA, que sería la compresión, por la distancia JD, que sería D menos 0.5A, y esa sería eh, la ecuación número 4. Ahora, vamos a ver primero la falla tensión. La falla tensión, lo que ya habíamos visto, es cuando primero empieza a fluir el acero. Entonces, en este caso, eh, como empieza a fluir el acero, entonces el valor de Fs pues ya sería el valor de fluencia del acero, el esfuerzo máximo, que sería el Fy, ¿sí? Recuerden que el Fy del acero, pues ya habíamos visto, bueno, en este caso de la varilla es 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, digo, como la falla es a tensión, eh, recuerden que, bueno, les comento que, o les recuerdo que tenemos tres fallas en los elementos de concreto. La primera es una falla a tensión, es cuando tenemos poco acero y entonces al aplicar la carga, entonces primero empieza a fluir el acero y después falla el concreto. Tenemos otra falla a compresión, que es cuando tenemos demasiado acero, entonces el acero no llega al esfuerzo de fluencia, o sea, al Fy, entonces primero falla el concreto, ¿sí? Y tenemos la tercera falla, que se llama falla balanceada, que es cuando al mismo tiempo falla tanto el concreto como el acero, ¿sí? Entonces lo que les comentaba en la explicación de la clase inicial, les decía que bueno, ahí lo que nos conviene es que primero empiece a fluir el acero para que empiecen a formar grietas en la viga, pero más sin embargo, como veíamos la gráfica, que aún estirándose la varilla, pues todavía resistía más acero. Entonces, el acero se empieza a fluir o a estirarse, se empieza a gritar el concreto, pero no falla porque el acero todavía resiste más esfuerzo. Entonces, nos conviene, pues obviamente, diseñar bajo ese criterio, que el esfuerzo empiece, o que la varilla empiece ya a fluir o a estirarse. Y esa es precisamente la falla de tensión. Entonces, la falla de tensión ocurre cuando el valor de Fs, o sea, el esfuerzo del acero, es igual al Fy, o sea, ya alcanzó el máximo esfuerzo. Entonces, ya hacemos las combinaciones entre las varias ecuaciones que tenemos acá enumeradas. Entonces, aquí dice de la ecuación 1, donde la tensión es igual a AS por Fy, este, y,
Y para la fricción en el concreto, entonces como la tensión es igual a la compresión, entonces igualamos las dos expresiones, entonces decimos que la tensión es igual a la compresión y la tensión es igual a AS por FY, ¿sí? Porque ya alcanzó la fluencia, y la compresión es 0.85 F'Cv por A. De ahí despejamos A y nos da esta expresión 5 de esta manera. Y ahora, si sustituimos la ecuación 5 en la ecuación 4, obtenemos que el momento último estaría dado por toda esta expresión. Sería nada más el hecho de que sustituyeran las ecuaciones o las expresiones de acuerdo a su número, como les está comentando, y verán que se obtienen estas expresiones. Eh, entonces, este sería para obtener el momento último para falla a tensión. O también podemos obtener el momento último como el área del acero, o sea, la tensión por la distancia que hay entre el par. Entonces sería AS por FY por JD, o sea, la distancia que hay entre ambas fuerzas. eh, o, eh, y esto, bueno, pues sería AS por FY y por la distancia JD, que ya veíamos que es D menos 0.5A, entonces esa sería la expresión 6A. Eh, ya también quedaría el momento último como ASFY por D, y ya sustituimos el valor de A que ya se obtuvo anteriormente acá, sustituimos en esta expresión y nos queda de esta manera. Eh, y también, bueno, ya habíamos comentado que si a la expresión AS entre BD, ¿sí? Eh, lo llamamos por ciento de acero. Entonces el porcentaje de acero pues es obviamente el área de acero entre el área de la sección de la viga. Entonces ese es un porcentaje, o sea, cuánto acero voy a tener con respecto al área total de la sección de la viga. Entonces sería el porcentaje de acero, ¿sí? Entonces, si dejamos en función de ese porcentaje de acero, pues nos queda esta expresión de esta manera, ¿sí? Eh, y aún más, si toda esta expresión la dejamos en función de omega, recordando que omega estaría dado por el porcentaje FY por F'C, o sea, sustituimos aquí y nos quedaría de esta manera. Entonces, el momento último sería omega por F'C, B de cuadrada, y por 1 menos 0.59 omega, considerando que omega, bueno, pues estaría dado por esta expresión, y a la vez el porcentaje de acero estaría dado por esta expresión, ¿sí? Ya sustituiríamos en estas ecuaciones para obtener el momento último. Entonces, esta expresión, la 6C, sería el momento resistente a la falla a tensión, ¿sí? Entonces, esto es cuando el acero ya empieza a fluir, entonces esta sería su expresión para obtener el momento último, ¿sí? En función al acero que tuviéramos. Bien, pasamos a la falla a compresión, la que les comentaba. Entonces, dice, en este caso tenemos gran cantidad de acero, o sea, como tenemos más cantidad de acero que cuando está balanceado, entonces el valor el esfuerzo del acero, pues es diferente del FY, o sea, no alcanza aún el máximo de esfuerzo del acero, que no empieza a fluir. Más sin embargo, como el concreto sí falla primero, por eso la deformación unitaria del concreto, pues sí lo tomamos como 0.003. Y a esto pues le llamamos una falla frágil o repentina, porque pues primero falla el concreto, y pues sí, como ya eh, el, el acero no tiene capacidad para soportar los esfuerzos de compresión y tensión, pues entonces el elemento falla inmediatamente. Entonces por eso se llama una falla repentina. Entonces, bueno, en el diagrama de deformación unitaria, pues si se viene aquí dejamos la deformación unitaria máxima del concreto que 0.003, y ese pues no lo desconocemos. Entonces, por regla de 3 hacemos esta igualdad y obtenemos el valor de S en función de la deformación unitaria máxima del concreto. Entonces le llamamos ecuación 7. Y también sabemos que del módulo de elasticidad, que recuerden que el módulo de elasticidad es la pendiente de la gráfica de acero de formación,
Sí, entonces recuerden que sería ES sería igual a FS sobre la deformación unitaria, que sería la tangente de la recta. Entonces, por lo tanto, Fs sería el módulo de elasticidad del acero por su deformación unitaria. Entonces, sustituyendo este, eh, ese, en esta expresión, la deformación unitaria del acero nos queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, aquí, obviamente, la deformación unitaria del acero es mayor que la expresión Fy sobre el módulo de elasticidad. ¿Sí? Eh, entonces, haciendo lo mismo que anteriormente, bueno, nada más considerando pues que el valor de A, o sea, del rectangulito que tenemos en el eh, diagrama de esfuerzos, entonces recuerden que el valor de A era igual a beta por 1 por C, y de ahí despejamos C y sustituimos en la expresión anterior y nos queda que Fs es igual a 0.003 por esta expresión. Quedaría de esta manera, entonces sería la 8b. Y ya por equilibrio, entonces, si la tensión es igual a la compresión, igualamos ambas expresiones, pero obviamente ya no va a ser Fy, sino va a ser Fs, porque no alcanza su máxima resistencia. Entonces, igualando la tensión y la compresión y sustituyendo en la ecuación 8b, entonces nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Y bueno, como el área de acero ya habíamos visto que era en función del porcentaje de acero, despejamos a S, sustituimos y vamos desarrollando toda la expresión y llegamos a esto que tenemos aquí. Y esto, si se bien, pues nos va a quedar una ecuación cuadrática para A. Entonces, resolvemos el valor de A y, y aplicamos en el valor para obtener el momento último. Entonces, el momento resistente por falla compresión estaría dado por esta expresión, que sería el valor de la fuerza de compresión por la distancia JD, o sea, la distancia que hay en el par. Entonces nos quedaría de esta manera, 0.85 F'C V por A y por D menos 0.5A. Entonces, mediante esta expresión calcularíamos el momento último cuando, a falla, para falla compresión, y obviamente pues antes tendríamos que calcular ese valor de A mediante esta otra expresión. Entonces, tenemos que a este momento sería para falla compresión, ¿sí? Ahora, la falla balanceada, pues es lo que les comentaba. Fallan al mismo tiempo el concreto y el acero. Entonces, en este caso, pues eh, Fs, o sea, el esfuerzo del acero sería igual a Fy porque ya empezó a fluir, y la deformación unitaria del concreto pues también sería de 0.003, que es la máxima deformación que soporta. Entonces dejamos igual el diagrama de deformaciones de esta manera, ¿sí? Entonces igual por regla de 3 obtenemos esta expresión, ¿sí? Eh, Dejando obviamente pues que la deformación unitaria eh, bueno, en función de S y FY y la deformación unitaria del acero, y sustituyendo o haciendo regla de 3 y obtenemos esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? De donde despejamos D y bueno, pues tenemos esta otra expresión. Eh, por lo tanto, la compresión a la falla balanceada pues estaría dada por esta expresión, ¿sí? Sustituyendo todos estos valores, ¿sí? A esto le llamamos la expresión 11. Entonces también igual como el AB, o sea, el valor de A cuando la falla es balanceada, pues sería beta 1 por el valor de C balanceado, ¿sí? Más bien aquí el valor de C sería el valor que hay del eje neutro hacia arriba, ¿sí? Entonces,
El valor de A balanceado estaría dado por mediante esta expresión, le llamamos aquí la expresión 12. Y ahora dice como la compresión es igual a la tensión, pues hacemos de la igualdad que ya conocemos, de 0.85 F'Cb por A, que es la compresión, y la tensión AS por FY, ¿sí? Porque ya el acero empezó a fluir, y como igual, como el porcentaje de acero es igual a AS sobre B por D, eh, y sustituyendo en la igualdad, tenemos de esta manera en función del porcentaje de acero, ¿sí? Y entonces el porcentaje balanceado para falla balanceada estaría dado por esta expresión, obviamente pues conociendo el valor de A, o sea, la altura del rectángulo para falla balanceada. Entonces esta sería una expresión 13. Ahora dice sustituyendo el valor de expresión 12 en la 13, obtenemos que el porcentaje para falla balanceada va a estar dado por esta expresión. Entonces sería 0.85 F'C por beta 1, que beta 1 ya vimos cómo lo obteníamos en la clase anterior dependiendo del concreto. Recuerde que teníamos menor de 280, mayor de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y eso nos daba el valor de beta 1. En este caso, como utilizamos siempre concretos menores de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces beta 1 siempre va a ser 0.85. Entonces sería 0.85 F'C por beta 1, que también sería 0.85 entre Fy y por este valor en función del módulo de elasticidad del acero, ¿sí? Y su Fy, su resistencia máxima, o sea, su esfuerzo. Entonces, con esta expresión les digo, calculamos el porcentaje de balanceado, o sea, cuánto acero requiero para que la falla me resulte balanceada. Y ya conociendo el porcentaje de acero, bueno, pues recuerde que el porciento de acero es el área de cero entre la sección de la viga. Entonces, pues ya conociendo el porciento balanceado, calculo el área de acero que requiero para que se produzca la falla balanceada. Y entonces ese momento último sería AS por FY, ¿sí? Que sería la tensión AS por FY, y por la distancia que hay entre la compresión y la tensión, o sea, el par, que sería D menos 0.5A, y con esta expresión calcularía el momento último. Entonces lo que tendría que encontrar primero, cuántas acero necesito meterle a esa viga para que resulte un por ciento balanceado en función de las áreas tanto de la varilla como de la sección de la viga. Y ya conociendo el acero, bueno, pues ya obtengo la tensión que se produce y por la distancia que hay entre el par, y ya calculo el momento último, ¿sí? Y obviamente pues ya resumiendo, pues tenemos el diagrama de deformaciones unitarias de esta manera. Entonces, donde tengo el valor de D, el valor del eje neutro a la parte superior. Entonces, miren, vamos a iniciar por esta. Dice la falla balanceada. Entonces, para la falla balanceada, tenemos que el Fs es igual, o sea, el esfuerzo del acero es igual al Fy, porque les digo, ocurre al mismo tiempo la falla tensión y compresión. Entonces, el valor del esfuerzo del acero pues es igual al Fy, y el porcentaje de acero es igual al porcentaje balanceado de acuerdo a esta expresión. Entonces, les digo, ahí el Fy es el máximo del acero, y y el porcentaje pues sería el porcentaje balanceado, o el acero que requiero para que fallen al mismo tiempo. Entonces sería una falla balanceada donde ocurre la falla, o fallan tanto el concreto y el acero al mismo tiempo. Tenemos esta falla a compresión, donde les comentaba ya anteriormente que en esta falla tenemos mucho acero. Entonces el acero no empieza a fluir, pero ah, en función a las cargas a las que esté sometida la viga o la estructura, pues va a fallar instantáneamente. Entonces en este caso el Fs, o el esfuerzo del acero, es menor
que el FY del acero, ¿sí? Porque obviamente pues no va a llegar a la fluencia del acero. Y el porcentaje es mayor que el balanceado, o sea, voy a tener más acero que el balanceado, por eso el porcentaje de acero va a ser mayor que el balanceado. Y para la falla tensión, entonces aquí sí, como el acero ya empieza a fluir, entonces primero falla el acero y después el concreto. Entonces el, el esfuerzo del acero pues es igual se considera como el FY y el porcentaje de acero es menor que el porcentaje balanceado. Entonces en el balanceado pues fallan al mismo tiempo porque está balanceado ahí el acero y con el concreto, pero en este caso el porcentaje de acero es menor que este balanceado porque precisamente ya primero empieza a fluir el acero porque hay menos acero que el balanceado, ¿sí? Entonces, obviamente, pues aquí le estoy comentando que es preferible diseñar por falla tensión, por lo que ya les comentaba anteriormente, que primero es preferible que en una estructura vamos a pensar que llega un sismo de cierta magnitud y si yo diseño bajo este criterio que primero empiece a fluir el acero, pero sin que falle el elemento, pues va a llegar el sismo y el edificio pues va a presentar grietas y donde ya empieza a fluir el acero, pero no se va a caer mi edificio, ¿sí? Entonces va a empezar a fluir el acero, pero no se van a caer o no van a fallar los elementos, ¿sí? Y entonces les digo, ya el acero empezó a fluir por eso, o a estirarse, por eso se presentaron fallas o grietas, pero no falló la estructura. Entonces es preferible diseñar bajo este criterio, o sea, que exista primero falla tensión, pero obviamente que no me vayan a fallar los elementos, ¿sí? Entonces, pues aquí ya adicionalmente, pues aquí se comenta que para la falla compresión, la deformación unitaria del acero es menor que esta proporción. Para, para la falla balanceada, la deformación unitaria del acero es igual a la relación entre el FY y su módulo de elasticidad. Y cuando es falla tensión, la deformación unitaria del acero es mayor que esta relación, ¿sí? Y pues ya, eh, aquí también viene un ejemplo en estos apuntes que les pasé, donde, bueno, les dan aquí eh, valores de una sección rectangular. Mira, dice, tiene 25 centímetros de ancho y por 45 de alto. Y les dan aquí el valor del F'C de 20.7 newtons por milímetro cuadrado. El módulo de elasticidad del acero de 0.2 por 10 a la 6 newton sobre milímetro cuadrado. Y la resistencia de fluencia o el FY del acero de 275.8 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, calcular la resistencia pues que va a tener eh, esa sección con diferente armado de varillas. Entonces, la misma sección va a tener 5 varillas del número 8. Entonces, hacemos el estudio para ver si trabaja a, a a falla, si es balanceada, si falla a tensión o a compresión. Entonces analizamos para 5 varillas, después analizamos para 10 varillas del número 8, ¿sí? Y vemos cómo se comporta, si dentro de las 3 fallas, ¿sí? Y después también vamos a calcular lo que es la falla balanceada. ¿M? Y bueno, pues aquí ya para el inciso A, para las 5 varillas, aquí si se fijan, sacan primero la falla, perdón, el porciento va balanceado, que da 0.037, ¿sí? Y ahora para 5 varillas del número 8 el área de acero es 2.535 y el porcentaje sería el AS sobre BD, que sería el área de cero, que sería 2535 entre la sección de la viga, que serían 25 por 45 centímetros, me da 0.022. Entonces dice 0.022 es menor que el porcentaje balanceado, ¿sí? Entonces el porciento balanceado es 0.037 y aquí nos da 0.022. Por lo tanto, como el
el porcentaje con 5 varillas es menor que que el porcentaje balanceado, por lo tanto la falla será tensión, ¿sí? Entonces primero empezará a fluir el acero, ¿sí? Y bueno, pues ya con esos valores se obtiene de acuerdo a las fórmulas que ya vimos anteriormente, para cada tipo de falla se obtiene el momento último, ¿sí? Que en este caso da este valor. Entonces, esa sección de esa viga de, eh, que era de cuánto, de 25 por 45 para esa viga, ¿sí? Y con 5 varillas, el número 8 resiste un momento último de 2.54 por 10 a la 8 newton milímetro. Entonces lo que tenemos que ver que es de una viga con las cargas que le estamos aplicando, a obtener su momento último, ¿sí? Y compararlo con lo que resiste. Entonces, obviamente, pues este momento debe de ser mayor que el que calculamos en el diagrama de momentos, ¿sí? Para ver, pues, que si va a resistir o va a ser mayor que el momento que obtuvimos en los diagramas, ¿sí? Para que no se nos vaya a fallar la viga. Entonces, para el inciso B dice para 10 varillas del número 8, ¿sí? Entonces lo mismo, sacan el área de acero, entonces nos da este valor. El porciento balanceado, pues ya vimos que cuál era. Entonces aquí miren el porciento de acero para 10 varillas del número 8 nos da 0.045, entonces es mayor que el porciento balanceado, ¿sí? Entonces obviamente como es mayor que el porciento balanceado, entonces sería falla a compresión. Entonces aquí dice, por lo tanto, la falla sería a compresión, entonces primero fallaría el concreto y después el acero. Entonces ya tenemos las fórmulas para obtener el momento cuando es falla a compresión, ¿sí? Bueno, aquí se calcula el valor de A para obtener el momento último mediante la expresión que ya se vio anteriormente, ¿sí? Entonces en este caso da un momento último de 366. Entonces piense, con 10 varillas nos da 366 por 10 a la 6, eh, y cuando con 5 varillas nos da este valor, ¿sí? Entonces también pues tendríamos que compararlo pues con el momento que obtuvimos en nuestros diagramas, ¿sí? Pero obviamente lo que les cuento pues es bueno, o este diseño no sería conveniente porque pues en este caso fallaría este primero el concreto, no se estiraría el acero, entonces eh, bajo eh, un sismo que llegara a nuestra estructura, pues como primero falla el concreto y después el acero, entonces la estructura fallaría inmediatamente, entonces no se presentarían grietas y entonces fallaría toda la estructura, y pues si hay ahí habitantes, pues se derrumbaría de inmediato y pues no, no daría oportunidad a que se desalojaran ahí las personas. Entonces, precisamente como antes se diseñaba bajo este criterio, entonces había muchas pérdidas humanas precisamente por cuando venían eventos de tipo sísmico. Entonces, precisamente por eso ya después se pasó al diseño por el método de falla subbalanceada, ¿sí? Bueno, y obviamente, este, el inciso, este es el inciso B, el valor de su momento, ¿sí? Que sería este. Y aquí tengo como un signo de interrogación, bueno, sería cuestión de checar si está bien correcto las operaciones. Y para el inciso C era obtener el momento último que resiste la viga para falla balanceada. Entonces, pues sería utilizar lo que ya se vio en la teoría anteriormente, de estos mismos apuntes, y obtener la falla balanceada. Entonces, lo que les había comentado de tarea es hacer en Excel. Bueno, aquí en este caso yo lo hice en MatCat, pero ustedes lo pueden hacer
en una hoja de Excel donde obtienen los tres incisos, los valores. Entonces, si bien van a hacer la gráfica de momento último contra el porcentaje, ¿sí? Entonces, para la falla, el inciso A, obtienen su porcentaje de acero, y con el momento último, bueno, pues ya grafican. Sí, que obviamente que sería el primero sería falla, atención. Después, el otro inciso era falla a compresión. Entonces lo mismo, pues obtienen el porcentaje de acero y su momento último, que ya ahí viene calculado, y también grafican aquí este punto, y también este punto, pues tienen que obtener el porcentaje de acero balanceado y su momento último, que sería y ya grafican este punto. Entonces les va a dar más o menos la gráfica esta. Entonces la idea es de hacer en Excel eh, este ejercicio y que la sección se le pueda dar diferentes valores de ancho y altura, y el acero también estárselo ahí modificando, y obviamente ver si trabaja a tensión, a compresión, a falla balanceada, y para que nos dé esta gráfica, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de este ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, a grandes rasgos les digo, es la explicación de este tema, ¿sí? Ya también, bueno, acá trae otro tema, pero eso ya lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, de momento, pues llegamos hasta aquí, y bueno, espero que les sirva este video, que lo analicen, y bueno, pues ojalá que les sirva y quede mejor comprendido el tema. Bueno, pues le dejamos aquí, y pues les agradezco su atención. Gracias.